Bien, ahí estamos, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a seguir trabajando el tema de la base de datos. Introducción a la base de datos. En ese tema estamos. En el canal de YouTube del grado pueden ver la clase. Ya está grabada ahí la clase porque la clase la di la semana pasada a los otros grupos. Como ustedes no vinieron la semana pasada, pues hoy la vamos a repetir. Pero la clase ya está subida. No sé si la han visto. Ya descargaron la guía también. Les puse ahí para que descargaran la guía. Les voy a volver a poner ahí el enlace en el chat para que puedan descargar la guía. Ahorita les voy a compartir la guía y la vamos a ver. Ahí estamos. Espero que ya puedan ver la guía. Me avisan, por favor, si la pueden ver. Sí, profe, sí se mira. Ok. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a habilitar el chat para que podamos platicar. En el chat, acuérdense, les recuerdo que pongan la palabra presente para poderles tomar la asistencia. Bien, el objetivo de aprendizaje del tema es que al finalizar el tema los estudiantes sean capaces de explicar los conceptos relacionados con el área de las bases de datos. Vamos a comenzar recordando los inicios del concepto de bases de datos. ¿Alguno de ustedes, si yo les preguntara a ustedes qué son las bases de datos, qué me podrían decir? ¿Qué son las bases de datos? Es un lugar en la web en donde se guardan los datos. Un lugar donde se guardan los datos. Perfecto. ¿Algo otro quiere dar otra opinión? ¿Qué son las bases de datos? ¿Qué son las bases de datos? Centros de información donde llegan la mayor cantidad de información que se le presenta. Interesante. Fíjese que usted dijo un concepto con el que comenzó, que dijo centros de información. En serio. Tienes toda la razón. Digamos, existen lugares, servidores, donde se almacena toda la información. No solo lo que nosotros conocemos, sino la información de todo el mundo. Hay centros de datos ubicados que son inmensos, pues son gran cantidad de computadoras interconectadas guardando información, ¿verdad? Eso sí es cierto. ¿Alguien más quiere mencionar algo de bases de datos? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos bases de datos? Es como una serie de datos organizados y relacionados entre sí. Sí, ese es un concepto, digamos, bastante de libro, pero sí lo tiene todo claro. O sea, los datos deben de estar organizados. Interesante. Ahora, cuando vamos ahora entonces a leer allí donde dice inicios del concepto de bases de datos. Le voy a pedir a un voluntario o voluntaria que me ayude a leer. ¿Quién me ayuda a leer?
Ayúdeme a leer, por favor. A mí me gusta que interactúen los estudiantes y que participen. Por favor, quiero escucharlos leyendo esta parte. Yo lo puedo ayudar, profe. Gracias, Leslie. Donde dice inicio del concepto de bases de datos. Sí, Inicio del concepto de bases de datos. El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963 en un simposio celebrado en California, USA. Se puede decir que una base de datos es una bodega o almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizan para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. El concepto de bases de datos ha estado siempre ligado a la informática. sí. Bueno, gracias, Leslie. Bueno, vamos, las bases de datos, como dice aquí el texto, ya existían desde la antigüedad. O sea, el concepto de base de datos, aunque la primera vez que lo escucharon fue en 1963, digamos, lo usó por primera vez las personas del área de informática en 1963. Pero el concepto ya existía desde la antigüedad, porque en la antigüedad los egipcios, los romanos, los griegos, los incas, los mayas, los aztecas, todas las civilizaciones almacenaban su información, guardaban su información. ¿Dónde la almacenaban? Vamos a ver si me pueden dar ejemplos de cómo guardaban la información en las civilizaciones antiguas. Me podría imaginar ya sea en libros o en Ajá, tótems o en... O ajá, no sé, inclusive podrían almacenarlas, no sé, tipo escritos en cuevas como los egipcios con los jeroglíficos. No sé, a mí algo así se me ocurre. exacto. O sea, la necesidad del hombre de registrar los acontecimientos llevó al hombre a escribir y a dejar, digamos, plasmado en algún lugar lo que había sucedido. Y como tú lo dices, ¿verdad? Puede ser un tótem, puede ser en una cueva, los jeroglíficos, pues la piedra, una piedra, ¿verdad? No sé si se acuerdan ustedes que los primeros libros eran papiros. ¿Sí se recuerdan de todo eso? ¿Se les viene a la cabeza, a la mente, todos esos tipos? Sí, Eso es, ¿verdad? Entonces, eso eran bases de datos. ¿Qué les pareció ese análisis de qué es una base de datos? que existe hace bastantes años, o sea, Ajá. hace más del siglo pasado y que no es algo reciente. No es algo reciente. Y recordemos el concepto. Base de datos es donde guardamos información. ¿Qué es una base de datos? ¿Para qué nos sirve? Es un lugar en donde almacenamos información ordenadamente. Ordenadamente, ¿verdad? O sea, ¿cómo la ordenaban las civilizaciones antiguas? ¿Cómo se ordenaba todo eso que escribían? Pues por páginas, por libros, por el Ajá. Por libro, fechas. por fechas. Ajá. Por ejemplo, También los reyes tenían libros donde anotaban todo lo que iba pasando, ¿verdad? En ciertas fechas. Y ¿cómo se llama? El hombre
siempre tuvo esa necesidad de almacenar la información para después encontrarla. El objetivo de almacenar la información es que se pueda buscar, que se pueda encontrar esa información. ¿Cuál es el objetivo de las bases de datos entonces? Localizar la información almacenada. ¿Pueden repetir conmigo? ¿Cuál es el objetivo de las bases de datos? Es localizar y encontrar la información almacenada. Localizar y encontrar la información localizada. Almacenada. Ahora, Sí. en los libros era fácil encontrar la información en los libros. ¿Cuánto, digamos, si el rey le decía a una persona, mire, tengo 100 libros donde están escritos las historias de lo que he hecho en mi reino. Encuéntreme, por favor, cuándo fue que hablé con tal persona. ¿Eso era fácil o difícil? ¿O llevaba mucho tiempo o era rápido? Si lo pensamos bien, si esos libros estaban organizados por fechas, por los libros y por lo que se anotaba de, yo imagino que se ha de haber tardado un ratito, pero lo ha de haber hallado con facilidad. Pero O sea, imagínese. cada libro tiene que estar dividido dependiendo de lo que contiene del contenido y también tiene que tener un índice y número de páginas. Con Exacto. ese índice te sale que hay qué cosas hay en cada número de páginas, así que yo me imagino que ha de ser tardado, pero fácil. Digamos, en 100 libros, ¿cuánto se tardaría en encontrar el nombre de una persona? Puede ser una tarde, un día completo, un día y una noche, una semana. O sea, pasaban las personas que les tocaba que encontrar esa información, tenían que dedicar tiempo para hacerlo. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, cuando las bases de datos vinieron a la computación, que fue en 1963, esa búsqueda de la información se hace más rápido. O sea, ¿qué hizo la computación? ¿Qué logró la computación con las bases de datos? La computación logró que la búsqueda fuera más rápida. ¿Estamos claros? ¿Qué Sí, hizo la profe. computación? ¿Qué hizo la computación con las bases de datos? Hizo que la búsqueda de información fuera más rápida. Ajá, y ahora, por ejemplo, nosotros, Google es una base de datos. ¿Estamos de acuerdo que Google es una base de datos? Sí. Y entonces, si usted pone a buscar información, ¿en cuánto tiempo la encuentra en Google? Depende, vea, porque si uno solo es estilo copy-paste en cuestión de segundos, pero si uno es de esos que va visitando y va buscando más, pues ya se va a tardar un poco más en relacionar antes. Sí, Que pero tenías que ir a una biblioteca. fíjese lo que le estoy preguntando. ¿Cuánto tiempo se tarda Google? Usted pone una palabra. ¿En cuánto tiempo le encuentra los lugares donde está esa palabra? Cuestión de segundos. ¿Seguro? Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda Google en encontrar los enlaces de una palabra? Son milésimas de segundo. Milésimas de segundo, ni siquiera un segundo. Si usted dice un segundo, es mucho. Ahí aparece cuando sale la búsqueda, dice, esta búsqueda se hizo en 0.002 segundos. O sea, 2 milésimas de segundo. Entonces, es sorprendente lo que la computación ha logrado con las bases de datos. ¿No les parece sorprendente a ustedes? Y mucho. ¿Verdad? Entonces,
Significa que nosotros tenemos que aprender a usar las bases de datos. Tenemos que aplicar todo ese conocimiento de las bases de datos para nuestros trabajos que vayamos a tener en el futuro. Todo en este momento, todo lo que usamos, todas las aplicaciones que ustedes utilizan bases de datos. Todo lo que ustedes usan, ¿verdad? Necesita bases de datos. Vamos a ver, dígame una aplicación que ustedes utilicen. Facebook. Facebook es una base de datos. Todo lo que usted almacena ahí, todas sus publicaciones, todas sus fotos, todos los me gusta, ahí dice le han dado 5 me gusta. ¿Por qué puede él decir que le han dado 5 me gusta? Porque ha almacenado en una base de datos los me gusta. Entonces, Facebook necesita bases de datos. Otra aplicación que ustedes usen. WhatsApp. WhatsApp. Queda almacenado todos los mensajes que usted ha mandado, todas las fotos que usted ha mandado. ¿Cómo las puede usted volver a ver? Porque las tiene almacenadas. Quedan almacenadas en una base de datos, en la computadora de la compañía. Todas las aplicaciones que usamos necesitan bases de datos. Es más, hasta el nuevo concepto que ahora está de moda aquí en El Salvador, el Bitcoin. ¿Creen ustedes que el Bitcoin usa base de datos? Yo imaginaría que sí, que es igual que el crédito, porque se tiene que registrar lo que uno gastó, Ajá, cabal. Lo que el uno IVA. tiene ahorrado, Ujú. ¿verdad? Entonces, las bases de datos son súper necesarias en esta época de la historia en la que estamos viviendo. Y si ustedes quieren ser profesionales exitosos, desde ya tienen que aprender a manejar bases de datos. ¿Quieren aprender a manejar bases de datos? ¿Quieren hacerse expertos en el manejo de bases de datos? Sí. En esta clase lo vamos a lograr. O sea, en esta materia, en esta unidad. Nos vamos a hacer expertos en bases de datos. Una de las tareas que ustedes van a hacer es crear una base de datos. Y la vamos a colocar en línea. La base de datos la vamos a tener en línea y ustedes van a poder agregar más información a esa base de datos, van a poder buscar información y van a poder eliminar información. Todo eso lo vamos a aprender a hacer en esta unidad. Entonces, comencemos. Vamos a ir despacito. Hoy vamos aquí tenemos algunos ejemplos, miren, de bases de datos. ¿Cuáles son los ejemplos de bases de datos que yo les traigo? Ayúdenme a leer. ¿Sí que yo? Sí. Un directorio telefónico, un diccionario, calendario, libro de recetas, archivero de documentos. Ajá, o sea, este es un directorio telefónico, ¿me? Ahí se lo estoy poniendo. El ejemplo. Un directorio telefónico es cuando uno almacena los nombres y los números de teléfono de una persona, de las personas que tenemos contactos. Entonces, eso es una base de datos. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, la cuestión con las bases de datos, les voy a decir algo ahorita. Empezamos con los conceptos. Número 1, pregunta. ¿Cuántas columnas tiene el directorio telefónico? El que les estoy presentando. ¿Cuántas columnas tiene?
Quiero escucharlos. 4. Ajá, 4. Muy bien. Entonces, ahora le puedo decir que en bases de datos no le llamamos columnas, sino que le llamamos, ¿alguien sabe cómo le llamamos a las columnas? Ni idea, profe. Ni idea. Bueno, el concepto técnico es campo. O sea, cada columna se llama campo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos campos tiene la base de datos del directorio telefónico? Sería 4. Serían 4. Y si yo les digo, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían los campos? Apellidos, nombres, Ajá. teléfonos y correo electrónico. ¿Ok? 4 campos, ¿verdad? Ahora, en cada campo hay datos. ¿Qué es lo que hay en cada campo? Datos. Datos. Por ejemplo, Acosta Giraldo es un dato. ¿Se entiende? Sí, profe. Acosta Giraldo. Evelyn es otro dato. 2095-049 es otro dato. Y el Evelyn Acosta-02 es otro dato. O sea, los campos contienen datos. ¿Se va quedando claro los conceptos? Sí. Ok, vamos a ver a continuación otro ejercicio. Bueno, podemos decir que hasta ahorita una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Bien, vamos a ver. Desde el punto de vista informático, ya cambiamos, digamos, al aspecto informático, ya no al aspecto normal. Decimos que las bases de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. Definición de base de datos. Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados para ser utilizados por los sistemas de información de una empresa o un negocio en particular. Vamos a pasar rápido. Voy a pasar a las partes de una base de datos. Vean, la base de datos contiene 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? Campo, registro y tabla. Ok, ya vimos que es el campo, ¿verdad? El campo dijimos que eran las columnas de un documento. ¿Qué es el registro? Los registros son las filas. ¿Se entiende qué son las filas? Sí. Ok, y una tabla es el nombre de ese documento. Vamos a ver un ejemplo. Veamos. En este ejemplo que tenemos aquí, anoten en su cuaderno cómo se llama la tabla. Aquí está, aquí hay preguntas. ¿Ya? En este ejemplo que estamos viendo, ¿cómo se llama la tabla? ¿Cuál es el nombre de la tabla? Bueno. Creo que no quedó claro eso de tabla, ¿verdad? La tabla es el nombre del documento. Este ejemplo que le estoy mostrando, ¿cómo se llama el documento? Equipo de ventas.
Exacto. Entonces el nombre de la tabla es equipo de ventas. Después dice, dígame cuál es el número de campos que tiene esta tabla. Serían 3. 3. ¿Cuáles son los nombres de los campos? Vendedor, mes y ventas. Y ventas. ¿Ah? ¿Cuántos registros hay? Creo que son 10 o 11. Ah, hay que contarlo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, 10 filas. Cuando hablamos de registros, hablamos de filas. Por ejemplo, la fila 1 es Pedro Gómez, enero 10,000. Esa sería la fila 1 o el registro 1. Registro 1, Pedro Gómez, enero 10,000. Registro 2, Andrés Pérez, enero 11,500. Entonces, ¿cuántos registros tenemos? 10. ¿Cuáles son los nombres de esos registros? Los escribimos así, como lo estoy escribiendo aquí, entre paréntesis. Vean, lo voy a poner en amarillo. ¿Ya? Entre paréntesis. O sea, ese es el registro. El registro tiene 3 datos. ¿Cuántos datos tiene el registro? Cada registro tiene 3 datos. Entonces, quiero que hagan ese cuadrito en su cuaderno y lo llenen, ¿verdad? Pongan toda esa información. ¿Les parece? ¿Cómo les ha parecido hasta ahorita los conceptos? Es importante Yo diría tener... bastante claros. Es bien importante tenerlos claros. ¿Qué es un campo? ¿Qué es un dato? ¿Qué es un registro? ¿Y qué es una tabla? Ahorita ya llevamos 4 conceptos. ¿Qué les parece? Les voy a hacer las preguntas. Vamos a ver si las pueden responder. ¿Qué es un campo? Básicamente son las columnas del documento. ¿Ok? ¿Qué es un registro? Son las filas del documento. Ajá. ¿Ok? ¿Qué es una tabla? Es el nombre del documento. Exacto. Y lo último es, ¿qué es un dato? Pues los datos son los que componen a forma los el documento. registros. Ajá, los que componen los registros, los que están en cada columna también. Esos son datos. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de las tablas. O sea, ya dijimos que las tablas son los documentos. Entonces, cuando hacemos un sistema para una librería, este ejemplo que está aquí es un ejemplo de una base de datos para una librería donde venden libros. Entonces, ¿qué tablas necesitamos? Necesitamos identificar las tablas que necesitamos. En este caso, la librería necesita una tabla de libros, una tabla de órdenes y una tabla de clientes. ¿Sí? ¿Les pareció? ¿Cuántas tablas tiene la base de datos de librería? ¿Cuántas tablas? 3. 3. ¿Cuáles son? Libros, órdenes y clientes. Para cualquier sistema que nosotros vayamos a comenzar, primero tenemos que pensar cuáles serían las tablas. Y luego cada tabla tiene sus propios campos. Por ejemplo, la tabla libros tiene 5 campos. La tabla órdenes tiene ¿cuántos?
¿Cuántos campos tiene la tabla órdenes? 8. 8. ¿Cuántos campos tiene la tabla clientes? 5. 5. ¿Verdad? Vale, vamos a leer esta parte porque es importante leer. ¿Quién me ayuda a leer la parte que dice las tablas de datos? Si quiere yo, profe. Por favor. Las tablas de datos. Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo en formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Ejemplo de las tablas para la base de datos de una librería. Perfecto. Vamos a seguir. Muchas gracias. Ejercicio número 1. Ah, esto lo van a hacer ustedes. Este es el ejercicio de la clase. Esto. Les recuerdo que estos ejercicios, pues que en cada clase yo voy a dejar ejercicios. Y los van a recopilar todos en un archivo en Word. Y eso corresponde a la primera tarea de este periodo. La que vale 35%. Es recolectar la solución de los ejercicios. ¿Queda claro? Entonces, en esta ocasión, les voy a pedir que elaboren 3 bases de datos. En Excel lo van a hacer. En Excel van a desarrollar una base de datos para un colegio que contenga tabla de alumnos, tabla de maestros y tabla de asignaturas. Van a desarrollar la base de datos para una clínica médica que va a contener las siguientes tablas. Tabla de pacientes, tabla de médicos y tabla de consultas. Y por último, la base de datos para una tienda. Van a hacer la tabla de productos, la tabla de empleados y la tabla de facturas. Entonces, me gustaría ver, o sea, que comenzáramos a trabajar en eso. Una pregunta, ¿por cada Diga. tabla solo sería un campo? No. Vamos a hacer algo similar al ejemplo. ¿Ven? Mire, cada tabla, ¿cuántos campos tiene? ¿Ve el ejemplo? O sea, usted tiene que hacer la lista de campos. ¿Qué se necesita para una tabla de alumnos? ¿Quién me dice? Nombres, número de lista. Ajá, el número de lista, el apellido, el nombre, la dirección, ¿verdad? La fecha de nacimiento. O sea, tienen que poner la información que se necesita de alumnos. A esa información es que se le llama campos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Vaya, y la tabla de maestros, ustedes la van a hacer en Excel, pero ahorita podemos comentarlo. Y ustedes, esto lo van a entregar hasta, creo que el 12 o 15 de julio. Pero, pero ustedes la pueden ir preguntándome, mostrándome el avance para írselo revisando. Tabla de maestros. ¿Alguien me puede decir qué datos iría en la tabla de maestros? Nombre, apellido, edad, Ajá. género, la materia que desempeñaría. Ajá. La especialidad que tiene, ¿verdad? Ujú. Muy bien, exacto. ¿Y la tabla de asignaturas? Pues las asignaturas. Sinceramente, si no sé. El nombre
Pero aparte del nombre, ¿qué podría ir ahí? Podría ir también el grado de cuál es, de qué, o si es de tercer ciclo, si es de bachillerato, ¿me entiende? Por ejemplo, usted dice informática, grado noveno D, por ejemplo. ¿Verdad? Profesor que imparte esa asignatura, pone también el nombre del profesor. ¿Se capta la idea? Sí, El horario, puede ser el horario también. ¿A qué hora es? ¿Qué día es? ¿Qué día y qué hora? O sea, un campo podría ser día y el otro campus podría ser hora. Vaya, y las demás, tabla pacientes, tabla médicos, tabla de consultas, de una tienda, tabla de productos, tabla de empleados, tabla de facturas. ¿Quién quiere opinar de alguna de ellas? ¿Quién quiere opinar? O si no, les pregunto yo. Vaya, ¿qué debería llevar la tabla de pacientes? el nombre del paciente, el diagnóstico, Sí, el número telefónico del paciente, ok, el médico que lo está atendiendo, o también ok. inclusive si el diagnóstico es algo complicado, especial, no sé, el número del cuarto en el que está ubicado, no sé, cosas así. Ah, ok, perfecto. ¿Y la tabla de médicos? El nombre del médico, la especialidad, las horas en las que trabaja, El teléfono. el teléfono también, cosas así. Perfecto. Vamos a ver, ¿alguien más, además de Gustavo? Vamos a ver quién más quiere participar. ¿Qué llevaría la tabla de consultas? Como en la fecha que va a ser la consulta y la hora. Exacto. La fecha y la hora y el médico. ¿Verdad? Porque usted tiene que saber con qué médico va a pasar la consulta. ¿Le parece? Ahora, en la consulta también se llenan datos cuando estás pasando la consulta. Por ejemplo, en la consulta le dicen que se haga exámenes médicos. Entonces, ahí va a ir en la tabla de consulta. Exámenes que le han dejado en esa consulta. Vamos a ver, la de una tienda. Tabla de productos. ¿Qué debería llevar la tabla de productos de una tienda? El nombre del producto, El nombre del productos, producto, ¿Cuántos productos hay? el inventario, sí. Muy bien. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Tabla de productos Coca-Cola. ¿Les parece? ¿Están de Sí, acuerdo profe. con que sea Coca-Cola? Vaya, la cosa es que si usted solo pone Coca-Cola, ¿cuál le van a dar? Le van a dar la de 3 litros, la de 1 litro o la de lata. Entonces usted tiene que poner un campo que diga tipo. O sea, como decir presentación se llama eso. ¿Sí se capta? Entonces, habría un producto que el nombre es Coca-Cola, pero que en el campo presentación dijera 3 litros.
habría otro producto que se llame Coca-Cola, pero que su presentación sea lata. Son dos productos diferentes. No es el mismo producto. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces usted debe Sí, agregar el campo presentación. Eso sucede, digamos, el precio también del producto. ¿Creen que sería necesario? Sí, No vale lo mismo, ¿verdad? La de 3 litros que la lata. Bien, fíjense, le estoy dando idea. Ustedes vayan anotando todo eso. También tenemos la tabla de empleados, los que trabajan en la tienda. ¿Qué datos debe llevar la tabla de empleados? la dirección, el número, sus nombres. Y el sueldo. ¿O no le vamos a pagar? Sí, Debe ponerse, ver cuánto se le va a pagar al mes. Igual, ahora la tabla de facturas debe llevar la fecha de la factura. ¿En qué fecha se hizo esa compra? ¿Quién fue el vendedor que la atendió? Debe llevar ese dato. Y debe llevar los productos comprados. ¿Y cuánto pagó en esa factura? O sea, si en esa factura le salieron $100, hay que poner el monto de la factura. Puede poner cómo pagó o el tipo de pago, en efectivo, tarjeta de crédito, tipo de pago. ¿Ven? Le estoy dando algunos ejemplos de los campos que deben de poner en esas tablas. Quedarán ustedes desarrollar estas tablas. Si usted no tiene Excel, puede hacerlas en un cuaderno, ¿verdad? Dibujadas. Las tablas. Le va a quedar algo como lo que vimos en el ejemplo, algo así como esto. Algo así. Ahora, ustedes deben llenar los registros. Dice aquí que deben llenar 10 registros en cada tabla. Aquí está, miren. 10 registros en cada tabla. ¿Queda claro qué son los registros? O sea, 10 alumnos, 10 maestros, 10 asignaturas, 10 pacientes, 10 médicos, 10 consultas, 10 productos, 10 empleados y 10 facturas. ¿Queda claro el ejercicio? sí, profe. Bien. Bueno, espero que les haya gustado esta clase, que hayan aprendido sobre los primeros conceptos que vamos a manejar de bases de datos. En esta clase hemos apuntado a los conceptos, a qué es un campo, qué es un registro, qué es un dato, qué es una tabla. Y a elaborar tablas, ¿verdad? Las bases de datos se componen de tablas. ¿De qué se componen las bases de datos? de tablas. De tablas. Entonces, lo importante hasta este momento es saber crear tablas. Bien, con eso llegamos ya al final. No, déjenme ver. Sí, ¿verdad? Llegamos al final entonces de la clase, jóvenes. Les agradezco haberse conectado. No se les olvide poner la palabra presente para tomarles la asistencia. Quedamos hasta aquí con esta clase. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Y pues nos veríamos la próxima semana.
Si no hay más, pues muchas gracias por su asistencia, gracias por su participación y nos veremos en la próxima clase. Que tengan un feliz día. Gracias, Saludos profe. a todos. Pasen un Gracias, buen igual. día. Que Gracias, disfruten. profe. Lindo día. Gracias. Buen día a todos. Voy a ir cerrando.